¿Qué tal, amigas, amigos de Grupo Editorial Expreso La Razón? Un gusto saludarles en este programa Mujeres a Bordo. En esta ocasión nos acompaña la secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor. Le voy a quitar los títulos, los grados universitarios, maestra. ¿Maestra? ¿Doctora? Sí, maestra es correcto. Y bueno, pues importante hablar con ella, pues casi que un poquito más de la mitad del ciclo escolar. Estamos ya en vacaciones de Semana Santa. Y bueno, pues para platicar, maestra, agradecida de que nos esté acompañando hoy en Mujeres a Bordo. No, la agradecida soy yo. Creo que ya teníamos tiempo tratando de cuadrar esta posibilidad. Han estado ustedes muy atentas. En general, creo que ha habido mucha sororidad de quienes están involucradas en el periodismo en el Estado. Ya hace mucho tiempo que hemos visto el esfuerzo conjunto que ustedes han desarrollado por fortalecer esta importantísima profesión, y qué bueno que ya se configuró el tiempo para estar en este importante programa. Así es. Y bueno, maestra, pues para iniciar quisiera que nos platicara un poquito cómo estamos. Acabamos de terminar un viernes con el CETE, con el taller de los maestros. Y quisiera que nos platicara un poquito cómo estamos avanzando en la conformación de lo que los maestros van a tener que implementar con un nuevo programa educativo a partir del próximo ciclo escolar. ¿Cómo van en estos avances, tanto docentes como ustedes, funcionarios de la Secretaría de Educación, para poder implementar estos nuevos programas? Bien, creo que ha sido un importante avance el que hemos tenido, particularmente después del taller intensivo que tuvimos en enero. Estuvimos hoy en la 5ª sesión del CETE, que establece el calendario escolar, con sesiones muy interesantes. Creo que la parte de la complicación que tuvimos de inicio con algunos conceptos alrededor de, sobre todo en la parte del codiseño, sí. Ha sido algo que vamos un poquito ya remontando, además de las posibilidades que ha habido también de intercambio ya de otras, entre las zonas, de algunas personas que han identificado prácticas en su día a día que se equiparan a esta posibilidad que tienen de insertar dentro de los planes sintéticos ya información particular alrededor de lo que tiene que ver con los contextos de cada institución o comunidad educativa. Estuvimos incluso hoy en la mañana acompañando al doctor Rodrigo, que es director general de Formación Continua, que nos está visitando. Llegó hace un par de días con nosotros, ha estado trabajando en talleres muy interesantes sobre la parte formativa y de todo lo que es la parte conceptual, epistemológica de lo que es la nueva escuela mexicana, como una manera también de fortalecer el que haya una comprensión de todos los que estamos involucrados en este proceso de cambio curricular, de cada uno de los elementos que conforman, de qué debiéramos hacer. Y posteriormente a los talleres que tuvo ayer y que tuvo hoy, vamos a hacer un análisis en la mañana que estuvimos en la escuela primaria Pedro José Méndez de Ejido La Libertad. Sí. Pues me dio mucho gusto identificar ya diálogos que van muy apegados a la incorporación de elementos que hoy estábamos concentrados en trabajar sobre lo que tenía que ver con el pensamiento científico y por supuesto algunos otros elementos para el caso de educación secundaria. ¿Cómo se ha visto la participación de los maestros? ¿Ha habido inquietudes? Obviamente, están haciendo CETES diferentes a lo que estaban acostumbrados. Antes ya llevaban una guía, así tienes que hacer esto, y ahora hay un poquito de diferencia. Ahora ellos tienen que proponer, tienen que plasmar sus ideas. Algunos decían, no sabe la SEP qué es lo que quiere hacer, y nos están dando a nosotros las responsabilidades. Bueno, ¿no? Que los maestros se involucren en lo que tienen que hacer, porque cada escuela pues tiene un escenario distinto al que puede tener otro, ¿no? Sí, creo que uno de los elementos fortaleza, y hoy lo comentábamos en el CETE, en esta escuela, es que hay una fortaleza muy, muy importante en las líneas que traza la nueva escuela mexicana para garantizar realmente la práctica de una autonomía en el aula y la posibilidad de la incorporación de herramientas curriculares que tengan que ver con lo que tiene enfrente el docente todos los días.
más allá de tener claros campos formativos y una serie de ejes que van guiando o conduciendo hacia el cumplimiento de objetivos en fases completas, no tanto en grados, sin que haya una eliminación de grados, sino en fases completas que permiten ir identificando que tenemos alumnos que tienen una evolución distinta, por no decir lenta o rápida, sino distinta en cada uno de los momentos. Nos ha parecido muy interesante que vayan adoptando ya más esta posibilidad de diálogo, en la que no sean consejos técnicos completamente dirigidos. Se va involucrando una serie de materiales en las que claramente ven cápsulas, ven herramientas, que en muchos de los casos hay supervisores y directores que tienen un dominio muy padre en materia pedagógica, que pueden guiar, pero lo más interesante es cómo van nutriéndose a partir del diálogo las posibilidades de ir trazando un plan que se adecua a las necesidades que tiene esa comunidad educativa. Ahora bien, maestra, pasando ahora al tema de la estructura del trabajo. Digo, ustedes llegaron en el primer encuentro que tuvimos aquí con Grupo Editorial Expreso La Razón, y usted nos hablaba de que estaban haciendo un análisis de cómo encontraban la Secretaría de Educación. Han pasado ya 6 meses. ¿Cómo estamos? Comentábamos en una primera instancia que iban a buscar que todo aquel trabajador con una plaza, con una base, con un contrato, estuviera en la estructura de la Secretaría trabajando. ¿Qué resultados tuvo la Secretaría de Educación en Tamaulipas tras ese análisis? Bueno, tenemos datos importantes alrededor de ese tema, que incluso seguramente en los próximos días precisaremos en nuestra participación en la comparecencia a la que seremos llamados, y que de alguna manera pues nos hablan de cómo tuvimos la necesidad de ir corrigiendo procedimientos administrativos muy básicos, pero que eran necesarios corregir, porque teníamos situaciones en las que identificábamos prácticamente listas de raya en las que estaba registrado personal que no identificábamos qué funciones tenían, qué tareas desarrollaban. Tuvimos muchas reuniones que nos permitieron ir clarificando esta parte y pasar de un universo inicial de más de 722 contratos a menos de 500 de ellos que ya tienen una posición ahorita de claridad. Algunos están todavía en proceso de revisión porque identificamos que era necesario corregir también la forma en la que estábamos haciendo la contratación, el proceso legal que implica pago de impuestos, pero también la posibilidad de incorporarles algunos elementos de valor como el servicio médico o algún elemento o componente que permitiera ir generando ya una previsión social. Teníamos que buscar la manera de darla, y no era creciendo más, sino ordenando mejor y orientando el presupuesto de esta manera. Entonces creo que uno de los puntos a destacar es que nos hemos dirigido en los esfuerzos a llevar ese orden. Hemos tenido que poner a disposición de la Contraloría Gubernamental algunos de los procedimientos que no cumplieron en tiempo y forma con el lograr que la incorporación de al menos 41 trabajadores se diera de forma correcta, y poco más de 27 trabajadores tuvieron que ser separados de la relación laboral porque no hicieron presencia dentro de la Secretaría después de todo un llamado a que lo hicieran, ¿no? Y por ejemplo, maestra, dentro de estos estudios que ustedes han realizado, la Secretaría de Administración ha comentado que tienen por ahí varios procesos y varias denuncias. Dentro de la Secretaría de Educación, ¿hay denuncias también? No necesariamente por el tema del personal, pero en otros rubros, o por tema de personal hay denuncias. Sí, tenemos situaciones que tienen que ver con el tema del capítulo 1000, o de servicios personales, pero también hemos transferido a instancias de la administración pública, llámese la Contraloría y otros organismos ya en el plano de lo penal, para la revisión de procedimientos que tienen que ver con contratos o con recursos públicos que fueron
manejados de una forma no correcta. ¿Por obras, por adquisiciones, Nosotros propiamente no manejamos el proceso de adquisiciones. Ajá. Creo que sí participamos en la parte como requirientes, sí, pero recordemos que la Secretaría de Administración es quien lleva el proceso propiamente de las adquisiciones y gran parte de las sanciones o los elementos sobre alguna parte en la que no se esté integrando correctamente los expedientes, tenemos una vinculación para lograr hacerlo de forma adecuada. En este momento la parte que tuvo que ver con algunos contratos fue revisada con ellos y están siendo atendidos por la Contraloría Gubernamental. Muy bien. Y bueno, maestra, hay uno de los elementos dentro del sector educativo que es obviamente indispensable y es los docentes. ¿Cómo ha estado la situación en cuanto a demandas, planteamientos, exigencias? Digo, hemos platicado con usted nos ha comentado que pues les faltan maestros para secundarias, que faltan, hay muchas quejas de algunos de que faltan directores, que no los asignan. ¿Cómo estamos en ese proceso para ir pues abatiendo la falta de recurso docente en los planteles educativos? Sí, creo que una de las cosas importantes a comunicar es que en el primer acercamiento que tuvimos había un desorden importante sobre la ubicación de personal. Lo primero que llegamos a hacer es precisamente identificar respecto a qué había habido esos movimientos y de dónde pendían y si normativamente eran correctos. Y a partir de la ubicación de aquellos que no tenían solidez, hacer los reacomodos y buscar entonces la posibilidad de las coberturas. Lo primero que nos encontramos, además de esta necesidad inmediata de enviar recursos a las coberturas, fue también un grupo importante de profesores que solicitaron por derecho y se atendió el que pudieran ellos tener el trámite en su proceso de prejubilación sí, y se pudiera presentar la propuesta en los 3 meses que contempla el prejubilatorio para poder hacer las coberturas e inmediatamente después hacer la cobertura conforme la ley lo mandata. Entonces, hemos hecho un esfuerzo importante, diría yo, que en la parte de las plazas que son de jornada, llámese preescolar, especial, primaria, secundaria, primaria y telesecundaria. Sí. Hemos logrado alcanzar prácticamente la cobertura total con algunos movimientos que se dan de forma común cuando se da una separación por diferentes temas, por renuncia, por defunción, por baja, por jubilación, estas las estamos atendiendo conforme a las listas que contamos hoy de prelación en la admisión. Y el reto que traemos más importante es un rezago importante en las coberturas que tienen que ver con las horas de educación secundaria. Okay. Hemos ido avanzando de manera importante, pero aún nos quedan áreas, sobre todo en asignaturas que son muy importantes. No son las asignaturas, digamos, de las materias con más carga horaria, pero que son altamente importantes y particularmente en momentos como los de hoy, que son las que tienen que ver con salud, con artísticas, con áreas deportivas, sí, que pues requieren, y que durante 5 años se dejó rezagada la posibilidad de ir haciendo las coberturas, y nos hemos comprometido con los docentes de estos niveles, de este nivel educativo y los diferentes subsistemas, a trabajar en gestiones muy fuertes con la Ciudad de México. Esta semana que viene incluso estaremos haciendo una visita a la Secretaría de Educación Pública para ir a dar seguimiento a una serie de peticiones que hemos hecho en la posibilidad de atraer recursos para asignar a estas escuelas. ¿Qué tanto quiere la Secretaría de Educación en Tamaulipas de recursos adicionales, maestra? ¿Qué tanto ha planteado la SEP para ir pues saneando o paliando un poquito lo que tienen ahí de rezago? Pues sí, es importante decir que el rezago que nos encontramos, al menos en uno de los subsistemas de educación secundaria, superaba las 7,000 horas. Entonces, sí, creo que es importante decir que más allá de lo que tenemos que lograr reorganizar y rescatar en materia de los procesos administrativos locales e internos, tenemos que ir a la consecución de nuevos recursos, sobre todo para poder estar en condiciones de asignar nuevos a estas asignaturas complementarias
pero que son fundamentales para el desarrollo integral de los estudiantes. Y por ejemplo, hasta ahorita, después de haber encontrado ese rezago de las 7,000 a lo mejor horas, ahorita, ¿en dónde la llevan ahí el avance? Bueno, hemos entregado hasta la primera semana de marzo poco más de 3,000. Creo que algunas de estas estaba de alguna forma detenidos los procesos por quizá una no comprensión del procedimiento que se tiene que llevar a cabo ante la Secretaría de Educación Pública, porque hay que transitar hacia una serie de procesos para la autorización de los módulos en los términos que se debe de ofrecer a los maestros que participan en las convocatorias. Hay varias formas en las que participa. El maestro puede hacerlo por admisión como primera oportunidad, sí, o siendo maestro en servicio por horas adicionales. Y el proceso de horas adicionales creo que, si bien es cierto, es bastante complejo, cuando no tienes realmente ningún conocimiento de las implicaciones que tiene el hacer un proceso de planeación adecuado para lograr hacer las asignaciones que corresponden, pues se dificulta más. Y creo que hubo ahí un importante tiempo en el que no se logró comprender cómo debían trabajarse, y por eso el rezago y el esfuerzo que estamos haciendo por ir abatiendo lo más pronto posible la gran cantidad de recursos que se requieren ahí en las secundarias. Obviamente, pues el recurso financiero lo autoriza la Secretaría de Educación a nivel federal. ¿No pueden ustedes disponer de partidas a nivel local para ese tipo de coberturas, o también pueden hacerlo con horas estatales? No, el tema central o el más fuerte tiene que ver con recursos federalizados, recuerden, sí, o federales, vamos. Sí. Recuerden que tenemos procesos que en el año 2014 nos permitieron contar con ahora un fondo nacional que es con el que se administran los recursos que hoy le permiten recibir la nómina a los al menos en el estado de Tamaulipas al 75% de los trabajadores, y los componentes de carácter estatal también los estamos trabajando en la misma medida y dimensión de lo que el presupuesto hoy tiene en posibilidades. Yo creo que algo importante a señalar es que una de las cosas que nos encontramos respecto a los recursos estatales tuvo que ver con que al no querer aplicar la ley federal a lo que corresponde el presupuesto estatal, aún y cuando la legislación es de carácter general, dieron pie a que se utilizara de una forma no tan correcta, digamos, por decirlo menos, de los recursos estatales, y esto también desbalanceó las posibilidades que hoy tenemos de echar mano de este presupuesto. Okay. Otro de los temas que a los maestros les inquieta tiene que ver con la relación de la Secretaría del Gobierno Estatal con el sindicato. Vimos hace algunos días la reunión de usted, del profe Arnulfo, con la estructura sindical. Maestra, vimos mucha presencia de maestros, y ahí la inquietud es la relación que pueda tener la Secretaría con el sindicato. ¿Cómo se lleva ya con el profe Arnulfo, Lucia y Me Castillo? Bien, yo creo que la relación con el maestro pues tiene muchos años de existir. Hemos coincidido en otros momentos. En otros momentos, sí. Yo tenía una función federal en aquel entonces, cuando él llegó a ser líder. No era tan cercana, vamos, porque él estaba representando los intereses localmente. Pero me parece que hay una comprensión de lo que es el sistema educativo. Él tiene mucha experiencia, no solo como líder, la mayor parte de su trayectoria ha sido activa en la política sindical, pero también conoce la vida áulica y la tarea del docente. Y yo creo que hay una gran coincidencia sobre la necesidad de recomponer las cosas. Yo hablaba hace unos días en ese evento de la gran oportunidad histórica que tenemos hoy ambos de darle orden y sentido al sistema educativo, él con su vasta experiencia y conocimiento de la vida sindical, y yo desde la parte de la política educativa con un gran reto de armonizar la parte legal con la parte de los deseos o el interés que pueda existir sobre algunos componentes de carácter laboral, pero sobre todo poniendo en el centro la necesidad
de hacer un esfuerzo sin precedente por hacer una recuperación de la formación y del logro de los aprendizajes en los niños, niñas y jóvenes que atendemos. Me parece que cada vez que voy a una escuela el compromiso es más que patente de cada uno de los maestros. Están realmente comprometidos en la tarea cotidiana y cada acción que hagamos de forma conjunta para garantizarles tranquilidad y acompañamiento a sus procesos, haciendo correctamente cada uno de nosotros la parte que nos corresponde, vamos a lograr realmente hacer sentir el acompañamiento y sobre todo el respaldo a esa labor cotidiana que realizan los docentes en cada una de las instituciones educativas. Así que sin duda diría que es una relación en la que, como en todas, podemos tener momentos en los que vemos con ópticas distintas las cosas, pero que existe la disposición total, y creo que además el gobernador ha sido muy puntual al decir que él está decidido a que la educación sea el eje o el motor que ayude a mover esta transformación hacia una sociedad mucho más humanista, y la educación sin duda es un elemento clave para lograrlo, y los maestros sin duda son fundamentales en este reto, ¿no? Creo que más allá de lo que a veces se pueda estar diciendo, las conversaciones que hemos tenido en la Secretaría de Educación, la presencia que él ha tenido en eventos de carácter educativo, y ahora pues yo agradecida con la oportunidad que me dieron de conocer a los delegados que han sido electos de forma directa en cada una de las delegaciones en el territorio tamaulipeco, pues nos va a permitir ir construyendo pues formas adecuadas de colaboración por el bien de la educación en el Estado. Hablando precisamente de ese proceso de construcción y de colaboración, ¿qué tanta capacidad va a tener la Secretaría de Educación para, no sé si resolver o dar respuesta? Los planteamientos del sindicato van en el sentido de que fuera UCICAM, pero pues no depende de ustedes, me imagino, depende de la Secretaría de Educación Pública. Habla de los antigüedad, del reconocimiento de la antigüedad a los maestros de inglés, habla de que quieren que le regresen las becas, que quieren que le regresen los lentes, que eran logros que tenía el sindicato, pero de manera particular obviamente en el trabajo de asignar plazas, en donde antes el sindicato pues también valoraba, junto con la Secretaría de Educación. ¿Hay condiciones para que se puedan ir dando estas, no le vamos a decir exigencias, pero sí planteamientos del sindicato de la sección 30? Sí, yo creo que una de las cosas que vamos a trabajar, y yo le he puesto sobre la mesa, en la medida que vayamos transparentando más cada proceso, ganamos todos. Es un esquema que seguramente pudiera parecer un poco complicado de comprender a la luz de pues esquemas que vieron ellos recientemente. Sí. No se llevaban del todo de forma adecuada o transparente. En la medida en que nosotros vayamos teniendo una mayor comunicación sobre cuáles son los pasos a seguir, cuáles son las ventajas que tiene el maestro hoy a través de la ley del sistema de la carrera de las maestras y los maestros, yo diría que más allá de la capacidad que tenga o no la Secretaría, me parece que hay una ley general que establece muy bien, con mucha claridad, los procesos. Sí. Y hay una serie de convocatorias, y lo que tenemos sin duda es que mejorar la parte en cómo nosotros operativizamos cada uno de esos procesos en el Estado, y cómo le vamos dando claridad a los maestros de cómo puede ganar con todos estos procesos. Creo que se ha insistido muchísimo en hablar de una instancia, que en realidad es una instancia que tiene el gobierno federal instalada para operativizar o para hacer valer la ley, sí. Y que se acompaña de unidades en las entidades federativas que desarrollan las acciones de cada uno de los acuerdos y convocatorias que se publican, y en la medida que estamos todos comunicados y además somos claros en los tiempos, en las formas, vamos generando este sentido de claridad y de confianza
de los trabajadores sobre el cómo funciona hoy la posibilidad que yo tengo de ascender, de promoverme, de incorporarme al sistema educativo o de crecer en mis tiempos cuando se trata de horas, y cómo en la medida en que yo participo y hago que los demás participen, pues vamos generando condiciones positivas para todos. Hay algunas áreas en las que no se norma por parte de la ley el acceso al sistema educativo, y creo que en esas vamos a encontrar una correspondencia en cuanto a que cuenten al menos con un perfil deseable respecto a condiciones básicas de acceso a una escuela, porque la responsabilidad que tiene un intendente o un personal administrativo es igualmente importante que el del docente, porque finalmente también tiene una conexión y una relación con el alumnado. Así es. Y ahí creo que, aunque no le aplique la ley del sistema de la carrera de las maestras y los maestros, debemos buscar que las propuestas y las participaciones de quienes se incorporan al sistema pues tengan elementos que permitan que se construya armonía en las organizaciones escolares. Y otro de los elementos que diría yo es, hay planteamientos que en algún momento hicimos en la mesa sobre cómo directamente, hablando de contextualización en los CETES, pues también para el estado de Tamaulipas explorar dentro del marco de la ley posibilidades que tengamos para que sea factible en este gran territorio generar posibilidades de cercanía a los docentes, pero atendiendo a lo que establece la ley, no finalmente algo que rompa con el esquema del marco jurídico nacional, y adecuarlo obviamente a necesidades de carácter local o regional, ¿no? Y creo que si nos sentamos a hablar con capacidad de escucha, con un diálogo abierto y con las posibilidades sobre todo de mantener y sostener esta comunicación con todos los involucrados, vamos a lograr generar una ruta de solución muy positiva. Hay algunas situaciones que me parece que en el futuro con una estrategia de comunicación fuerte que tendremos van a irse dirimiendo o resolviendo en la base, y sobre todo decir que hemos estado atendiendo a muchos grupos de maestros que cuando les ponemos en claridad los hasta dónde y hasta cómo y cuándo y por qué sí y cómo sí, ¿no? Pues finalmente hemos tenido las posibilidades de destrabar situaciones que estaban acumuladas y que además es realmente pues triste saber que no fueron tramitadas en tiempo y forma, desde un pago de una licencia de gravidez que no existió en su momento el trámite o que se quedó atorado, hasta situaciones en las que se dejó de dar una prestación que por ley tenía un grupo de trabajadores y que durante poco más de 2 años no recibieron sus deudos, ¿no? Y que el gobernador le pareció realmente pues penoso que no se hubiese hecho un trámite en el tiempo y en la forma que debía hacerse, y que bueno, finalmente se trabajó en los primeros meses de la administración y se logró digamos atender a estos más de 228 familias en el estado que pues tenían ese trámite pendiente en proceso. ¿no? Muy bien, entonces podemos advertir que hay posibilidades de que a los maestros les regresen algunos de los beneficios que ellos dicen hemos tenido ganados y por muchos años, y se habían olvidado por 2 años y cachito en los últimos sí, yo creo que gran parte del tema lo ha señalado el gobernador, y además es una instrucción de nosotros identificar elementos que de alguna forma se dejaron de lado y que deben de restablecerse, y otros que sí significan, pues también hay que decirlo, una condición de poca responsabilidad en su momento del cómo se atendieron, y que pues tendremos que identificar esquemas que le den viabilidad, pero al mismo tiempo pues tener claro que
si no tienes antecedentes puntuales del cómo lograrlo, no va a ser una solución inmediata la que se tenga, ¿no? Creo que eso es algo que también hay que decir cuando uno se sienta a hablar con las personas que se sienten afectadas, es qué es posible y en qué momentos es posible lograrlo, y no decir sí, ya y vemos cuándo, porque gran parte de el descrédito que en el tiempo pueden tener las instituciones es cuando no es franco uno y cuando no es claro en las posibilidades reales que tenemos institucionalmente de atender sus planteamientos, ¿no? Entonces, me parece que el tema, por ejemplo, de la prestación de lentes es una prestación que está ahí, que está reconocida, y que el esquema probablemente que se llevó hasta ahora de contención tiene más que ver con el no haberse dado la claridad del cómo podía hacerse uso de los recursos disponibles para esta prestación, y yo no tengo duda de que en breve vamos a restablecerla, esa y otras que están incluso contempladas en la conciliación que se hizo en el 2014 con la federación, y que posibilita el que los docentes puedan tener acceso a un beneficio de esta naturaleza. Muy bien, maestra. Y bueno, otro de los temas que nos interesa que nos comente un poquito es de la infraestructura escolar en el estado de Tamaulipas. Obviamente todos los planteles, más de 5,000, 6,000 por ahí en la entidad, en todos los niveles, están operando, regresamos a clases presenciales en este ciclo ya al 100%, el COVID ahí se va y regresa ahí con oleaditas muy poquitas, pero viene una temporada de elevadísimas temperaturas y les empiezan a tronar transformadores a las escuelas. Obviamente viene el problema que no es de porque las autoridades a lo mejor no nos quieren suministrar agua, sino porque no hay agua, y son dos problemas que van a enfrentar no solamente los planteles educativos, sino la ciudadanía en general. ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo está la infraestructura en los planteles educativos para enfrentar estos dos problemas? Bueno, ¿cómo está la infraestructura? Bueno, traemos un retote ahí. Creo que una de las situaciones que también hay que señalar y estamos tratando de documentar, no con el ánimo de paralizar las acciones, porque creo que independientemente del registro y el señalamiento sobre aquello que no se hizo y que probablemente implique algún desvío de recursos, porque claramente vas a una escuela y un letrero y dice aquí se rehabilitó esta escuela y no está rehabilitada, tenemos que ir hacia adelante. Y una de las cosas que claramente planteas es esta parte que tiene que ver con las posibilidades que tienen las escuelas de tener acceso a algún tipo de mecanismo de almacenamiento de agua. Porque diríamos que realmente el porcentaje de instituciones que no tienen acceso a la red pública ronda en las 500 escuelas dentro de este universo que acabas de mencionar, que no tienen acceso a la red, pero eso no quiere decir que no tienen acceso a agua, es decir, a través de diferentes mecanismos, apoyado principalmente por los ayuntamientos, tienen acceso a través de pipas a tener el acceso al agua, y tienen normalmente tinacos o cisternas. Hemos hecho un esfuerzo en este año para incorporar algunos proyectos que eran urgentes, poco más de 10, que eran urgentísimos en la ciudad, de ya incorporar porque requerían la atención para tener almacenaje de agua y estar evitando pues interrumpir la dinámica de las escuelas. Y por supuesto creo que más allá de la parte de la infraestructura también tenemos que cambiar la forma en la que utilizamos el agua. Estamos trabajando en un programa de fortalecimiento a la cultura del uso del agua, con la Comisión Estatal, y el cómo vamos a también recomponer la forma en la que estamos conviniendo el pago del agua a partir de generar el uso responsable de la misma. Y en la parte eléctrica hemos empezado un proyecto con la Comisión Estatal de Energía para tratar de buscar también alternativas de acceso a la luz. Me parece que es importante en estos diagnósticos que se están haciendo
el identificar, empezar a meter herramientas alternas o de producción de energía alterna, porque el gasto que para el Estado representa el pago de la energía eléctrica en las escuelas, derivado de que pues hoy también es complicado pensar en una escuela sin un aire acondicionado, por ejemplo, en las aulas, pues nos insta a buscar alternativas. Entonces, más allá de que sí, el tema de transformadores, digamos que después de los componentes que tienen que ver con aulas necesarias en las regiones de crecimiento, como son Reynosa, Laredo, Matamoros y Altamira, el segundo punto donde vamos a invertir más recursos de los recursos que se han destinado este año por más de 350 millones de pesos para infraestructura, está en el componente eléctrico por varias razones. Una, tenemos sistemas eléctricos muy antiguos, viejos, sí, que recibieron tecnología nueva, es decir, se pusieron aires acondicionados con necesidades de cableado y demás que son distintas a las que trae, digamos, el esqueleto de la escuela. Y dos, tenemos escuelas que crecieron en su consumo y el transformador o la subestación que le permitía poder estar en condiciones de operar toda esa carga, pues se sobrepasó y nos está generando una demanda adicional. En algunos casos vamos a poderlo resolver en este año. Algunas otras vamos a obviamente tenerlas que ir programando. Lo que hemos pensado es que tenemos que hacer en paralelo dos cosas. Sí. Esta de ir teniendo alternativas de generación de energía, y la otra, por supuesto, ir resolviendo más allá del transformador o los transformadores en sí, pues la renovación de la red eléctrica, que no es cosa menor. Millonarias inversiones. Sí. Me mencionó 150 millones de pesos, ¿solo para este ejercicio en tema de electricidad? Para este ejercicio en obras de rehabilitación, principalmente eléctricas. Tenemos algunas obras para el tema del agua. Cisternas, o sistemas de almacenamiento, y construcción de aulas, principalmente aulas. Para ahorita le voy a cambiar ya el temita. ¿Cómo vamos en aulas, escuelas? ¿Se necesitan ahorita en Tamaulipas? Sí. Digo, Reynosa y Altamira dicen que siguen crece. Sí, y yo ahí quiero hacer un reconocimiento también a la participación municipal. Creo que han tenido un gran compromiso. Recientemente estuvimos en Altamira, el presidente municipal de Altamira muy dispuesto a hacer trabajo colaborativo con nosotros, en el que prácticamente estamos en condición estamos en condición de decirle una y una, o a veces él, yo todas, y ustedes pongan a los docentes, y ese tipo de colaboración y cooperación parte de los alcaldes me parece digna de destacarse, porque pues el reto de poder ir atendiendo la prestación de los servicios básicos, y siendo el educativo un servicio que no solo es elemental para el desarrollo comunitario y social, pues el que tengamos presidentes municipales que estén de acuerdo en hacer mezcla de recursos o participar con una parte importante en la infraestructura nos va a permitir avanzar más rápido. Muy bien. Vamos a cambiarle de tema. Uno que me gustaría que me conteste. Maestra, yo conozco su trayectoria, obviamente, una mujer muy técnica, por eso los cargos que ha tenido, pero sí me ha llamado la atención que en 2-3 ocasiones el maestro Arnulfo, disculpe que le esté preguntando por el tema, pero ha sido reiterativo el maestro en esos temas. Ha dicho en 2-3 ocasiones que los maestros no van a volver a ser utilizados en el tema político. ¿Cuál es la postura de la Secretaría de Educación? Usted es su titular, por eso se lo pregunto a usted. En torno a la política. A la política educativa, diría yo. Es que la política educativa es el tema que nos ha encargado el gobernador. Yo me siento muy comprometida. Los retos que tenemos ahí son tan importantes y tan grandes, que creo que no podemos distraernos. Es enfocarnos en garantizar la construcción de rutas que nos permitan
ir al encuentro de mejores espacios para los estudiantes, de mejores herramientas para los docentes. Y mi concentración de energía estará dedicada a esta parte 100%. Y lo que señala el maestro, pues creo que es su sentir, es su pensar, muy respetable. Yo creo que la mayor parte del maestro no deja de ser un agente que participa activamente en política en otros aspectos, pero en lo que está concentrado el 80% de su tiempo, y a veces quisiera tener más para respirar, es en dar su 100 y un poco más en la tarea de formar niños y jóvenes en las escuelas. Es increíble la capacidad que tienen de organizarse, de poner el tiempo, que a veces es corto, sí, para poder atender todo lo que ellos quisieran lograr en el desarrollo de cada niño que es parte de sus aulas. Y sin duda, como agentes transformadores, los maestros están pendientes de la vida nacional en otros aspectos, pero creo que sin duda en su mayoría están enfocados a cumplir con su vocación, cumplir con su deber con la patria a través de la participación activa en la tarea de educar. Su respuesta me confirma una vez más que es una mujer técnica, maestra. Excelente respuesta. Bueno, casi se nos termina el tiempo, maestra, y yo quiero preguntarle, ¿qué nos podemos esperar después de regresar de vacaciones de Semana Santa para ya, pues prácticamente nos vamos a ir un cierre, aunque ahora el ciclo escolar, como usted lo mencionó al principio, es un poquito más largo, pero ya vamos regresando prácticamente al cierre? Pues mucha actividad, vamos a tener arrancando el mes de, arrancando en todavía las últimas 2 semanas de abril, sí, pues tenemos una serie de actividades vinculadas al fortalecimiento de valores. Hemos lanzado recientemente una convocatoria en la que queremos conocer de parte de los niños y las niñas de educación primaria su sentir sobre el cómo se identifican como héroes o heroínas en el empuje hacia valores fundamentales, universales, y que están apegados a la nueva escuela mexicana, sí, a través de la generación de dibujos que nos permitan hacer la liga de la transformación en Tamaulipas. Creo que la posibilidad de que ellos mismos sean creadores de ese ente o ese elemento que les inspire a tener conductas positivas y que desarrollen junto con sus familias comunidades sanas y solidarias, en las que los valores de resiliencia, de solidaridad, de honestidad formen parte de ese elemento creativo que ellos generen, y luego nos permitan llevarlo a ambientes que también les son atractivos, como los avatars, ¿no? Sí. A través de una plataforma que yo me siento muy orgullosa de haber desarrollado en un primer plano, con un equipo de jóvenes y de profesionales expertos en la Secretaría de Educación, tanto en materia de diseño como en materia pedagógica, y que ha anunciado el gobernador en su informe, que se llama Comunidad del Saber, como un espacio de participación de toda la comunidad educativa, en la que esperamos la hagan suya, porque es solamente este espacio en el que queremos comunicarnos y poner a disposición de toda la comunidad recursos educativos digitales, pero que en una segunda etapa van a permitir traerlos sin necesidad de conectividad, y que sean herramientas que puedan utilizar para atender cada uno de los procesos educativos y formativos que desarrollan en el aula. Traerán estrategias que además hemos trabajado. Hoy tenemos más de 20,000 visitas en un espacio en el que generamos una serie perdón, perdí la palabra, pero es aquellos aprendizajes que no logró obtener el niño en el tiempo. A través de la evaluación diagnóstica identifiquemos cuáles son esos reactivos que tienen que ver con los aprendizajes fundamentales que no logra atender el niño o no logró en este momento, sí, del ciclo escolar,
y un equipo también de docentes diseñó toda una serie de herramientas para hacer recomendaciones didácticas, y sobre estas ha habido tantas visitas como la que he mencionado, pero a partir de estas también se están desarrollando recursos que se van a subir a esta comunidad del saber, y estamos invitando a padres de familia, alumnos, ¿por qué no?, y a los maestros, por supuesto, a que la hagan suya y participen de ella. Y otro de los elementos que veremos es que mayo es un mes muy fuerte en actividades, no solo por el Día del Maestro, sino también porque tendremos de nuevo los juegos escolares, sí. Y esto pues va a mover a una cantidad importantísimo de niños y de jóvenes, de niñas y jóvenes también, que vienen a demostrar sus habilidades deportivas en diferentes disciplinas. Hacían falta. Y que va a ser toda una fiesta. Al final, gracias a la posibilidad que tenemos de regresar a la presencialidad, sí, pues tendremos también oportunidad de recuperar y de hacer visible el gran esfuerzo que hacen los maestros de educación física en las escuelas, y que también significa parte de los componentes de fortaleza en esta visión humanista y de educación integral que ha planteado el señor gobernador. Muy bien, pues agradecida, maestra, de que haya podido estar esta ocasión en su programa Mujeres a Bordo. Nos quedan bastantes temas, porque ya sabe que ahorita lo del bullying y la violencia en las escuelas, pero eso ya lo hemos platicado un poquito con usted, entonces ojalá y que no sea mi primera oportunidad de platicar con usted, sino que en el futuro tengamos más. Le agradezco mucho que esté hoy aquí con nosotros. No, la agradecida soy yo, Nora. La verdad es que gracias por el espacio. Espero haber sido clara en la comunicación hacia el público. Lo que queremos es que conozcan más del grandioso y extraordinario trabajo que hacen los maestros. Yo creo que al final la manera en la que consistentemente podemos hacer una reivindicación es visibilizando el esfuerzo cotidiano que hacen los maestros, que es mucho, y que incluso estos espacios que usted destacó en la primera parte de la entrevista, que es el CETE, y que en algún momento ha sido criticado, realmente se convierten en unos espacios maravillosos en los que aprendemos todos, y que permite que los hijos de cada uno de los que nos dan su confianza para que estén en las escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo estatal reciban una mejor educación. Así es. Les agradecemos, amigas, amigos de Grupo Editorial Expreso La Razón, su atención a su programa Mujeres a Bordo.